Bienvenido a este tercer panel del día sobre comercio digital. Le damos la bienvenida en primer lugar a Karina Tejada del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también al señor Manuel Quindimil, al señor Juan Pablo Gómez de la Universidad de los Andes y que les habla Ignacio Sánchez, Universidad de Chile. A continuación vamos a contar con cuatro paneles y la primera de estas presentadoras es la señora Karina Tejada, a quien se le da la palabra ya y puede comenzar cuando guste, por favor. ¿Qué tal, Ignacio? Voy a tratar de compartir mi pantalla. No sé si la logran ver. Karina, ¿puedes intentar compartir nuevamente, No, por favor? parece que... Porque ahora recién acabo de dar el permiso para compartir. Ok, a ver. Quizás eso era. Sí, Sí, no, era es que eso. puse todos y Era ahí eso. podía ella, sí. Listo, muchísimas gracias. Espero que ahí puedan ver bien la imagen. Se ve, eh, sí. y que me puedan escuchar bien. Bueno, primero, gracias por haberme invitado para poder conversar sobre este tema de comercio electrónico y tuve oportunidad de escuchar un poco del panel anterior y la verdad es que ha sido muy interesante y me siento, por cierto, muy identificada con todo lo que han conversado, así que quería resaltarlo. Bueno, a mí me han invitado para conversar un poco sobre el comercio electrónico en el Perú, así que les voy a comentar un poco cómo está la situación actualmente. Primero, quisiera empezar comentándoles, digamos, en el ámbito multilateral, cómo nos encontramos, que es lo principal probablemente. En cuanto a la OMC, el Perú ahorita está trabajando en el programa de trabajo sobre comercio electrónico, tratando de apoyar no solamente a que se renueve la moratoria a las transacciones electrónicas, sino también para que ésta se convierta en permanente. De hecho, el Perú fue parte de una de las declaraciones que se emitió hace poco de un grupo de países indicando que encontraban importante la moratoria permanente, ¿no? Por otro lado, también estamos participando en la iniciativa conjunta sobre comercio electrónico, que ha empezado en el 2019 y que ahorita se tiene la esperanza, digamos, de que pueda cerrar o por lo menos ya estabilizar de manera importante un buen número de artículos a, ahora en el verano europeo. Lamentablemente se han tenido que sacar algunos artículos que para el Perú son importantes, como por ejemplo el de código fuente, que se ha ido viendo en el transcurso del tiempo desde el 2019, en que empezaron las negociaciones, que pues no había mucha capacidad de todos los países que estaban dentro de la iniciativa para poder asumir ese compromiso. Lo mismo ha sucedido con otros compromisos, entonces a estas alturas, digamos, en la OMC estamos tratando de estabilizar un número importante de artículos, sin embargo, no es el nivel de ambición con el que se iniciaron las negociaciones y con el que esperamos o al que esperamos pueda llegarse en un futuro, ¿no? Eh, Como país, bueno, esta es la visión del Perú. Em, por otro lado, también quisiera hablarles sobre los compromisos que tenemos em, o cómo han surgido los compromisos del Perú en materia bilateral o regional en materia de comercio electrónico. Los primeros compromisos que tuvimos nosotros fue específicamente
al firmar el acuerdo del TLC con Estados Unidos, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo comercial con Estados Unidos, tenía ya un capítulo de comercio electrónico que aunque no tenía todas las disposiciones que tiene ahorita el acuerdo, que para nosotros es el más ambicioso en materia de comercio electrónico, sí es importante mencionarlo porque el TLC con Estados Unidos logró, digamos, ya crear o consolidar un marco jurídico para el Perú que evitaba que se comiencen a crear leyes o regulaciones que más bien cierren el ámbito del ecosistema digital. Entonces, el TLC con Estados Unidos siempre va a ser un hito que creo que es importante reconocer. Y a partir de allí, bueno, hemos ido celebrando diversos acuerdos comerciales con diversas disposiciones en materia digital, pero ninguno tan ambicioso como el que se firmó, bueno, se comenzó a negociar en el marco del TPP con Estados Unidos como parte de las negociaciones y se terminó negociando ya sin Estados Unidos en el CPTPP. El CPTPP, como ya varios de ustedes deben saber, tienen disposiciones muy ambiciosas, interesantes, son lo que llamamos hard commitments. Tienen disposiciones como el de código fuente, la disposición de flujo de información, ubicación de instalaciones informáticas, que son disposiciones, la verdad, bastante importantes en materia comercial porque disminuyen costos a las empresas, la misma moratoria que se hace permanente también en el CPTPP disminuye costos a las empresas para la exportación por comercio electrónico, el código fuente asegura la exportación del diseño de software, por ejemplo. Entonces, el CPTPP crea ya un marco que fortalece aún más la capacidad jurídica del Perú de mantener una estabilidad respecto de la apertura en materia de comercio electrónico y por lo tanto también viene a ser, marca un hito bastante importante, digamos, en los compromisos que hemos ido adoptando. Por favor, si hay alguna pregunta y alguien quisiera interrumpirme, yo estoy abierta a contestar, por cierto. Por otro lado, el acuerdo, estos acuerdos han sido los acuerdos que se han conocido como los anteriores o de la anterior generación, pero luego han surgido nuevos acuerdos como el DEPA, que es el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, que es un acuerdo que ya no se limitó solamente a este tipo de disposiciones que estaban contenidas en en el CPTPP, sino que es un acuerdo que crea una plataforma para cooperación en temas y tecnologías que no se habían llegado a consolidar en los compromisos como los que contenemos en el CPTPP. El Perú ha solicitado, de hecho, su adhesión al DEPA, aunque el DEPA no es el único acuerdo de economía digital o que va más allá de comercio electrónico. Hay otros como los que les pongo en la diapositiva, pero el DEPA es al que primero el Perú ha solicitado su adhesión. Ahí está Chile, Nueva Zelanda, Singapur y ahora Corea. Eh, el Perú está promoviendo actualmente el inicio de discusiones técnicas detalladas para su ingreso. De hecho, estamos preparando, hemos preparado un documento donde tratamos de demostrar cómo nuestras normas estarían en armonía con todos los compromisos que apunta, a los cuales apunta el DEPA y también nuestras políticas, ¿no? Entonces, el Perú, la verdad es que ha tratado de demostrar y de hecho, con seguridad podemos decirlo, tenemos toda la capacidad de cumplir con estas disposiciones y estos compromisos y además interés de muchas de nuestras autoridades. Ya vamos a ver por qué más adelante, como por ejemplo es el caso de compras públicas, que lo voy a explicar un poco más adelante. Em, Ahora, los beneficios que ve el Perú en este acuerdo son porque es básicamente una plataforma de cooperación técnica en materia digital y va más allá de lo que ya se ha pactado en el CPTPP. De hecho, el CPTPP ahorita está tratando de, hay un grupo de trabajo en en el marco del CPTPP para comercio electrónico y estamos tratando de profundizar los compromisos que ya tenemos allí y probablemente esto va a tender a discutir
temas que están aquí en el DEPA, como por ejemplo inteligencia artificial, lo que les comentaba de compras públicas, y puede haber otros temas que se van a seguir discutiendo y ojalá profundizando en el marco del CPTPP, incluso la aplicación de disposiciones de comercio electrónico a los servicios financieros. Em, los temas nuevos que hay en el DEPA, de repente ya muchos de ustedes los conocen, pueden ser los datos de gobierno abierto, la inclusión y la brecha digital, la inteligencia artificial que mencionaba antes y bueno, otros que no voy a seguir listando. Por otro lado, el Perú también tiene una participación interesante en algunos foros comerciales o económicos, como es el de APEC. De hecho, el Perú ahorita es, pues, como saben, host de estas reuniones. Y en APEC básicamente lo que se trata de hacer, el Perú también participa de diversos grupos como el grupo de telecomunicaciones y también el grupo de economía digital. Y allí lo que se trata de discutir o a lo que apuntan estos grupos de trabajo son a estos 11 puntos que yo les muestro en las diapositivas, que se pactaron en una hoja de ruta de economía digital de APEC. Esto ya viene desde el 2017 y en función a eso venimos trabajando. Dentro de los puntos que yo quisiera resaltar ahí, que están para como metas de trabajo, esta infraestructura, que es algo que le falta mucho al Perú, está en materia de cooperación de los enfoques normativos, que es muy necesario, y ahí podríamos incluir el tema del CBPR, que es muy recomendable que el Perú lo adopte. Está también el tema de innovación y la adopción de tecnologías, y ahí tenemos que relacionarlo con la creación de capacidades digitales, inclusive, que también le falta al Perú. Temas de confianza y seguridad en el uso de las TIC, inclusión de Internet en y la economía digital, que obviamente lo necesitamos, países como el nuestro, necesitamos trabajar en estos temas ampliamente. Y facilitación del comercio electrónico. Luego también van a poder ver cuando les voy a hablar un poco de los desafíos que tenemos, van a encontrar por qué yo les resalto estos puntos como muy importantes. También tenemos participación en otros foros como el de la Comunidad Andina. Allí hemos impulsado junto a Ecuador especialmente la creación del marco jurídico andino para el comercio electrónico. Esta es una negociación que se está llevando a cabo todavía. Y básicamente es muy parecido lo que estamos pactando a lo que se contiene en los capítulos de comercio electrónico de los acuerdos comerciales. No se puede dar mucho detalle porque está en negociación, pero digamos, em, como negociadora me siento muy contenta y eso lo puedo decir de que veo que la comunidad andina se está llegando a un nivel bastante más alto de lo que en algún momento esperábamos que se logre, lo cual le va a traer mucha estabilidad al ecosistema digital andino también. Además, la comunidad andina cuenta con una agenda digital andina que nació en el grupo de telecomunicaciones de este foro o de esta organización. Y pues ahora lo que se está tratando es de impulsar la implementación eh, de esta agenda digital andina, que prácticamente es una hoja de ruta muy parecida a la que hay también en el marco de de la Alianza del Pacífico. La hoja de ruta para la Alianza del Pacífico también, que les mencionaba hace un segundo, esta es una hoja de ruta que nació ya hace un tiempo con 3 pilares y actualmente está siendo actualizada. De hecho, la actualización la inició el Perú durante su presidencia que acabó hace unos meses y ahora la presidencia la ha tomado Chile y estamos también apoyando para que continúe esa actualización. Y se están incluyendo temas como inclusión digital, inteligencia artificial, metas específicas para en lo relacionado a propiedad intelectual en el ecosistema digital, entre otros, ¿no? Cuestiones que habíamos encontrado que ya por el avance de la tecnología era necesario actualizar y además que era necesario profundizar en algunos temas como el de propiedad intelectual, ¿no? El Perú realizó bastantes trabajos durante su presidencia para tratar de lograr no solamente capacitación y discusión entre empresas y también funcionarios,
sino también para tratar de identificar qué otros puntos era necesario fortalecer de esta hoja de ruta. Y hemos empezado además algo muy interesante que son dos consultorías en materia de protección de datos y también de despliegue de redes de banda ancha en el marco de la comunidad andina, de la Alianza del Pacífico. Y de hecho se está ahorita ya apuntando a lo que dejamos encaminado, que Chile ahora lo va a tomar, que es una cooperación muy importante con el BID para el financiamiento inclusive y el del despliegue de redes en el marco de la Alianza del Pacífico. Esto es algo que fue prioridad para el Perú, porque como les dije antes, es uno de los desafíos más grandes que tiene el Perú en materia de infraestructura y conectividad. Por otro lado, hay desafíos también para el Perú en favor del ecosistema digital, que es lo que les mencionaba antes, y es importante resaltarlo. De hecho, la UNTAD hizo hace poco, en el 2023, emitió un informe que había estudiado detalladamente la situación del Perú en materia de comercio electrónico, no solamente transfronterizo, que es lo que le compete al Ministerio de Comercio Exterior, sino también en materia de comercio electrónico interno. Pero todo esto está altamente relacionado. Si las cuestiones que son necesarias para el comercio electrónico interno no funcionan bien, para el comercio electrónico interno tampoco funcionan bien para el comercio transfronterizo. Entonces, todo está altamente relacionado. Este informe encontró varios aspectos que son muy importantes de resaltar. Em, y les voy a mencionar algunos de ellos que creo que son los más relevantes. ¿No? Se encontró que el comercio electrónico transfronterizo representaría entre 10 y el 20% del total del comercio, y uno de los desafíos que se deben afrontar para seguir desarrollando el mercado de comercio electrónico del Perú es romper el alto grado de dependencia respecto de Lima. Y eso probablemente tiene mucha relación con el tema de creación de capacidad digital, el tema de infraestructura, porque falta infraestructura en las zonas rurales. Entonces, ahí vamos viendo fácilmente cuál es el círculo vicioso en el cual estamos metidos y que tenemos que resolver, ¿no? Persisten brechas en cuanto al acceso, la calidad y la asequibilidad de Internet en el Perú, que es prácticamente infraestructura. El mercado de servicios de logística para el comercio electrónico también está poco desarrollado, y sobre todo los envíos al interior del país son relativamente escasos y los tiempos de entrega son superiores a los estándares internacionales. Esto afecta lo que llamamos última milla en comercio electrónico. Entonces, cuando importamos bienes o cuando queremos exportar, hay de hecho una lentitud en materia de procesos logísticos que es necesario atender y que es algo que también se habló en la Semana Digital que hubo ahora en APEC, que tuvimos la felicidad de poderlo organizar. Y se estudió y se analizó inclusive con Ucitral qué es lo que está pasando, y vimos que hay muchas brechas que todavía tiene que cumplir el Perú para poder acelerar estos procesos logísticos, y eso afecta mucho el comercio electrónico. Por otro lado, las operaciones de importación y exportación asociadas al comercio electrónico están transfronterizos, se concentran en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, y esta concentración lleva a que el nivel de congestión tenga un impacto negativo en los tiempos y en los costos del procesamiento, ¿no? Y a eso se suma que la infraestructura de centros de distribución en las regiones está poco desarrollada. Entonces, nuevamente, esto afecta los servicios logísticos de última milla, ¿no? Por otro lado, en materia financiera, también este informe identificó que hay una participación todavía incipiente de nuevos actores innovadores para las empresas de tecnofinanzas o fintech, y ahí hay todavía oportunidad para mejorar eso digamos, ayudar a la inclusión financiera con estas empresas. Respecto a la bancarización, ya se sabe desde hace un tiempo que la bancarización en el Perú es bastante baja, y hay algo que también es necesario trabajar si queremos que funcione el comercio electrónico. Respecto del talento digital,
Tan solo el 26,3% de la población peruana cuenta con habilidades básicas, el 16,2% con habilidades estándar y únicamente el 3,1% de las personas que usan Internet cuentan con habilidades avanzadas. Entonces ahí también un trabajo muy fuerte por hacer en la creación de capacidades digitales. En cuanto a las empresas, los datos del Ministerio de la Producción indicaron en este informe que el 89% de las MIPYMES peruanas tienen un nivel inicial o menor de digitalización. Pocas empresas invierten en capacitación en el uso de las TIC y muchas se encuentran restringidas por la falta de recursos. Entonces, es necesario que el Estado ingrese allí para poder ayudar a la capacitación de las MIPYMES especialmente, ¿no? En cuanto a seguridad digital, también, y esto lo vimos también en el marco de la Alianza del Pacífico, porque se preparó en algún momento algún taller para capacitación en materia de seguridad digital empresarial específicamente, y había mucho desconocimiento de las MIPYMES en materia de seguridad digital, de la posibilidad de adquirir un seguro para tener seguridad digital en su empresa. em, y en este caso, en este informe en particular, eh, se resalta que un informe que elaboró Comex Perú, el Manual de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo, revela que un 80% de los ciudadanos no conocen ninguna institución que proteja sus datos personales y el 64% no conocen ninguna ley que lo haga. Y esto, claro, afecta a la población peruana, pero también cuestiones como esta y como la que les mencionaba antes, afecta también la exportación desde el Perú hacia afuera. Respecto a datos personales, también se identificó algo que consideré importante mencionar, que es que probablemente algunos de ustedes ya lo conocen, y es que tanto el Minjus como el Indecopi, en el caso del Perú, reciben reclamos de consumidores y tienen facultades para sancionar. En cuanto a datos personales, aquí parece haber, en algún momento se ha creado un poco de confusión, y de hecho el informe recomienda brindar mayor claridad acerca de las competencias o cuáles van a ser las funciones de cada una de las instituciones o cómo van a interoperar, digamos, para la protección de datos personales, para que esto le quede más claro a la población especialmente, ¿no? Tengamos en cuenta también que ahí es necesaria una conexión o tratar de lograr una interoperabilidad o cooperación entre las agencias de protección al consumidor de diferentes países, ¿no? Cuando hablamos de comercio electrónico transfronterizo. Em, por otro lado, con un Citral, que es lo que hablábamos en la semana digital que recientemente ha terminado, se requiere adoptar instrumentos internacionales como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de comunicaciones electrónicas y otras, que en realidad lo que van a hacer es favorecer, digamos, al Perú para facilitar el comercio electrónico, ¿no? También respecto de compras públicas, como les resaltaba antes, eh, ya en otros acuerdos, como por ejemplo el DEPA, hay algunas disposiciones que apuntan a mejorar el tema de compras públicas en los acuerdos digitales, en los acuerdos comerciales. Y pues Perú Compras comenzó a elaborar catálogos electrónicos de bienes y servicios a través de una plataforma, como una tienda virtual, lo que ha favorecido, digamos, a estos procesos de compras públicas y los ha facilitado. em, y los ha hecho más ágiles, ¿no? Sin embargo, el informe recomienda realizar intercambios de experiencias y buenas prácticas con otros países, algo que esperamos que se pueda realizar, por ejemplo, en el marco del DEPA, ¿no? Porque el DEPA tiene un artículo que habla específicamente de compras públicas y apunta específicamente a esto, a tratar de que las compras públicas sean más ágiles, digamos, y digitales, ¿no? Esto es un resumen muy breve de la situación del Perú actualmente en materia de comercio electrónico, y pues quedo abierta a cualquier comentario o pregunta de repente que pueda haber respecto de estos datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu presentación.
Entiendo que tienes que retirarte pronto, así que normalmente hacemos una ronda de preguntas al final de los paneles, pero ahora aprovecho de preguntar, dado que la presentadora, según entiendo, tiene que irse, si alguien tiene una pregunta o un comentario a su presentación para poder realizarla ahora. Bien, creo que no hay un comentario, Karina, ni preguntas. Muchas En, es- gracias. en Muchas ese gracias, caso, Ignacio. sí, muchas De, gracias a ti por la excelente presentación y amplia presentación que nos brindaste sobre el caso de Perú y las nuevas iniciativas en comercio electrónico y digital. de todas maneras, Ignacio, quedo atenta a cualquier consulta que puedan tener de repente por correo electrónico. Se los voy a... bueno, no están todos en el chat, pero mi correo electrónico es catejada@mincetur.gov.pe y pueden escribirme cuando deseen para absolver cualquier consulta sin problema. De hecho, sí, me tengo que retirar y les agradezco mucho la comprensión. Justamente está relacionado con una responsabilidad familiar que tiene que ver con género, que es lo que conversábamos antes. Así que muchísimas gracias y pues quedo atenta en el correo electrónico que les mencioné. Muchas gracias, Ignacio, y gracias Víctor, doctor Kim Mil, que también lo veo por ahí. Gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Karina, y que tengas un excelente día en tus actividades. A continuación, entonces, le voy a pasar la palabra al profesor Manuel Quindimil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, profesor. Gracias, Ignacio. Bienvenidos al Perú y voy a ser sintético porque si no va a haber problemas de inanición en el público y no quiero perjudicar a las personas. Y en el panel también acá me dicen. Primer tema que me gustaría resaltar de las investigaciones. Una de las barreras que tenemos es que esto es una película, no es un tema de el análisis puntual en el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, empezamos con e-commerce en 1997 y hoy estamos hablando de digital trade y hoy en el centro de gravedad de todo estamos viendo que los servicios digitales intermedios en realidad son una herramienta importante para los países en vías de desarrollo. No quiere decir que eso signifique la eliminación de la industria, pero la industria tiene muchos servicios digitales incorporados, entonces es un tema que tenemos que ver con detención. Entonces nosotros estamos hablando, volvamos a 1997, los 98, los mayores de acá del salón, recién aparecía Internet. Estábamos hablando de que las cosas se pedían vía Internet y se entregaban físicamente, y ahí empieza la primera declaración. Mientras tanto, yo me acuerdo que Internet lo vi en 1995 en Inglaterra, se hablaba de la gobernanza de Internet. O sea, nosotros teníamos dos cosas que eran las reglas de gobernanza de Internet que no tenían nada que ver con las reglas comerciales que nacieron en 1995. Eran dos especies diferentes, porque era algo descentralizado, con muchos stakeholders, las reglas de gobernanza de Internet, y la política comercial, como la conocemos hoy en la OMC, estados y algunos integrantes de la sociedad civil. Eso va avanzando y mediados de la década pasada, todo el mundo comienza, o sea, pasamos de una economía de conocimiento a una economía basada en datos. Entonces, a medida que todo el mundo se da cuenta de la importancia de los datos, ¿qué pasa? A nivel nacional se empiezan a emitir muchas normas que ven temas como, por ejemplo, protección de consumidores en entornos digitales, competencia en entornos digitales, seguridad nacional en entornos digitales. Entonces yo a eso lo llamaría la política nacional de datos. Lo que pasa es que el problema es que cuando se empiezan a emitir esas normas, tienen efectos transfronterizos y es una tendencia a la que nos está a la que nos está llevando una posible salida que es la fragmentación de el tema de el comercio digital. Y por otro lado, en la OMC hay que ver que se empieza a reaccionar a decir, bueno, las reglas, esto es bien, esto es servicio, no se sabe exactamente y no se puede avanzar en la iniciativa conjunta. Uno de los temas también que es bien importante, que creo que también está vinculado al panel anterior, es que hoy tenemos que hacer un balancing test de lo que es objetivos económicos, de lo que son
objetivos no económicos. O sea, el tema de la competencia, el tema de la protección de datos personales, el tema de la protección de los consumidores, lo tenemos que, de alguna manera, matizar con temas comerciales. O sea, la política comercial no es como antes. Ahora tenemos que hacer un balancing de qué pasa entre los objetivos económicos y no económicos. Y el caso me lo dijo Piero Guasta, chileno, negociador chileno, me decía, bueno, ahora estamos negociando internamente protección de datos personales. ¿Quién puede negar la importancia de ese derecho fundamental? Pero él me dice, bueno, en la medida que me la pongan muy difícil, me la restrinjan mucho, me la hagan más difícil de cumplimiento, me impacta en la exportación de servicios de Chile. Entonces todo el mundo tiene que hacer esa mirada donde, bueno, temas de, recién hablábamos de género, bueno, de género tenemos que tratar de que se articule a la política comercial. Entonces ya yendo al Perú, nosotros tenemos, y ahí lo dijo el doctor Pierola, aparte de este tema nosotros hoy ya podemos hablar de política de datos. Cómo la política de datos y la política comercial eh, coexisten armoniosamente. Y esto porque a su vez esto no es una fotografía, es una película en la cual ya hay negociaciones a nivel internacional donde tienen impactos comerciales. Entonces en el Perú tenemos un área que es de política nacional y a su vez tenemos lo que es política comercial internacional. Entonces, en el Perú no existe una política nacional de datos. Lo que tenemos es una política de transformación digital, que encima, en realidad, está, digamos, atrasada. Nosotros no es que tengamos una transformación digital y Karina dijo en todos los datos que digamos, los resultados son bastante alejados. Y tenemos una Secretaría de Gobierno de Transformación Digital y yo siempre digo, a Dios siempre le pido y le digo que Karina no se refríe, porque Karina es la que ve, es la que puede conciliar todo lo que está a nivel internacional. Entonces, nosotros sí, no quiero entrar en detalle, pero la Política Nacional de Transformación Digital, creo que hay una breve mención al e-commerce. No hay nada diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer en el comercio internacional? Pero se da una paradoja, porque el Perú, al aceptar el CPTPP, tiene un tema de política de datos en el comercio internacional bastante abierta y promotora. Ahora, no sé cuántas autoridades nacionales conocen ese marco que de alguna manera nos debería asegurar que a nivel internacional no tendríamos problemas. Las cifras de exportaciones de servicios son muy modestas para América Latina y son muy modestas para el Perú. Y a veces en el Perú lo que decimos, bueno, el emprendedor, recuerdo para los que no son peruanos que tenemos casi de cada 10 peruanos, 7 que están en economía informal. Entonces nosotros acá en el Perú siempre decimos el emprendedor peruano y va a entrar con la inteligencia artificial y todo eso, y para mí eso es falso, eso es perder el foco de la cuestión. Entonces, uno de los temas que planteamos en los papers que tenemos acá es cómo hacemos para articular que toda la gente que está vinculado a regular la economía digital esté articulado con los negociadores de política comercial. Una de las propuestas que planteo es ver si es necesario establecer en la política comercial en nuestro país. El documento que articula todo es la Política Nacional de Exportaciones, que termina ahora en 2025, si no tenemos que poner un capítulo de política comercial digital, o por lo menos separarlo para entenderlo mejor. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es exportación de servicios digitales. Despegar en exportación de servicios digitales, incorporarle temas como pueden ser, digamos, facilitación de comercio digital. Hay algunos ítems que deberíamos separarlos para trabajarlos mejor. Entonces, finalmente, y también que haya una articulación, porque esto, ahora los DEPAs van teniendo cada vez más temas y cada vez van a tener más temas, porque esto es imparable.
digamos, la automatización en el mundo y con diferentes efectos. Y yo siempre resumo, o sea, acá el problema es de infraestructura digital y de capacidad digital. Y no hay dinero. No hay dinero, no hay presupuesto para cumplir eso. Entonces yo creo que nosotros somos tomadores de las decisiones o de las políticas a nivel internacional y la única manera de no quedarnos atrás en el tema de desarrollo es generar un ambiente de atracción de inversión extranjera directa con un entorno digital propicio, sí obviamente teniendo como pivot el tema de la inclusión de los peruanos en esta economía. Muchas gracias, Manuel. A continuación, expone el profesor Juan Pablo Gómez. Adelante. Gracias, Ignacio, y gracias también a la Cátedra de Perú y a Víctor por la invitación. Em, Ahora que el profesor habló tan sucinto, tengo temor de ser muy extenso, pero bueno. Yo quería empezar un poco enmarcando también la investigación que estamos haciendo en la Cátedra de Colombia, donde para nosotros una prioridad muy importante es pensar como un foco transversal las transiciones. Más que comercio digital, sostenibilidad, política agrícola, para nosotros todo se piensa, o un gran foco se piensa desde el concepto de transiciones. Y cuando pensamos en transiciones, estamos acostumbrados a pensar en temas de sostenibilidad, en sentido limitado, pensamos en medio ambiente, en mercados energéticos, en energías renovables, pero como proponía ayer Isabela, nosotros sí vemos la transición como un concepto más amplio. em, y como lo mencionaba ayer, Rosemary, pensamos que parte de esa transición es la transición hacia las economías digitales. Entonces, antes de entrar ya en el detalle de nuestra investigación, simplemente quería retomar dos ideas del panel de ayer. Una de ellas la mencionó Amrita y era, de alguna manera, una inminencia, una necesidad de repensarse el modelo productivo a raíz de todos los factores involucrados, por ejemplo, en las economías extractivas. Y creo que es un fenómeno que está pasando a nivel mundial, pero particularmente en América Latina, por lo menos en Colombia, es algo que está muy vigente. Y lo segundo, que lo mencionaba John, era la existencia cada vez mayor de barreras de acceso a mercados extranjeros. En el caso del sur global y de las pequeñas y medianas empresas de los países, por ejemplo, en América Latina. Em, en ese contexto, para nosotros, el comercio digital es parte de una estrategia em, y de una política económica para hacer esa transición. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, donde la política económica está hoy en día enfocada en transicionar de las economías extractivas a economías sostenibles, a economías, por ejemplo, como el turismo, que era una plataforma que nosotros teníamos, pero no hemos explorado en todo su potencial, y sobre todo en economías basadas en conocimiento, que creo que es donde se enmarca. em, nuestra investigación sobre tecnologías disruptivas y comercio digital. ¿Qué hemos hecho en la cátedra en este tiempo? Y lo que quisiera resaltar. En 2022, cuando tuvimos nuestro primer año de ejecución, hicimos una investigación para, de alguna manera, identificar cuáles eran las tecnologías disruptivas, porque son demasiadas que teníamos en Colombia, que eran de particular importancia para los reguladores. Para eso nos reunimos, por ejemplo, con los ministerios de Telecomunicaciones, de Comercio, con la Superintendencia de Industria y Comercio, que regula todos los temas de competencia. Y las conclusiones que sacamos de alguna manera de ese primer policy brief, y lo estuvimos discutiendo allá en Bogotá, em, son muchas, pero yo resalto dos. La primera, el foco regulatorio muchas veces estaba en tecnologías que para nosotros pues eran de primera generación, no eran los temas que estábamos con el anhelo de investigar, por ejemplo, la regulación de aplicaciones de transporte o de domicilios, que por lo menos en Colombia es un fenómeno muy grande, sé que acá también ya han llegado. Y lo segundo es que era un gran reto regulatorio, práctico para las personas que tomaban decisiones en esas entidades, entender en primer lugar cómo funcionaban esas tecnologías, por ejemplo, cómo funcionaba el blockchain, cómo funcionaban los criptoactivos
y de la misma manera por qué era importante regularlas o no y cómo se tenían que regular. Em, y esa fue como la línea base para empezar a trabajar estos temas. Luego hemos hecho, digamos, otras investigaciones, no voy a profundizar mucho en ellas. Una muy importante y la presentamos en su momento en Ciel fue la transferencia transfronteriza de datos, más desde una perspectiva geopolítica. ¿Qué implicaciones tiene esa transferencia de datos? ¿Cuáles son los modelos regulatorios más grandes que hay ahorita para aproximarse a ese fenómeno? ¿Cómo los estamos o no siguiendo? Hemos trabajado en temas de inteligencia artificial y recientemente, de hecho, en Chile publicamos un artículo sobre una tesis que creo que enfoca también nuestro esfuerzo y es la dominancia de grandes paradigmas globales como Estados Unidos, la Unión Europea, China, en la política de tratamiento de datos, pero en general en la gobernanza digital a nivel global. Y un poco la pregunta que nos hacemos, nos seguimos haciendo y es la invitación que a discutirlo acá también es, bueno, ¿cuál es la posición de los estados latinoamericanos con respecto a esas grandes políticas de dominancia? Porque lo que hemos identificado nosotros es que de forma implícita se terminan imponiendo estándares regulatorios de esos grandes esquemas. Por ejemplo, si yo consumo una plataforma de streaming que se presta desde los Estados Unidos, si yo como empresa quiero exportar servicios a la Unión Europea, o si yo hago parte de una infraestructura pública de telecomunicaciones que fue construida por Tencent o por alguna empresa china, pues soy indirectamente, no voy a decir víctima, pero sujeto pasivo de esos esquemas regulatorios. Entonces, ¿qué está haciendo América Latina para proponer su propia gobernanza digital y hasta qué punto es posible hacerlo? Esa fue como la pregunta que nos hicimos en su momento. Hoy quisiera enfocarme un poco más en grandes fenómenos que en alguna tecnología específica, que a nosotros nos causan curiosidad para la regulación de los temas de comercio digital. Em, entonces, el primero de ellos, y creo que es nuestra propuesta metodológica y el ángulo que le hemos dado a nuestra investigación, es que el comercio digital es un espacio para pensar geopolítica y para pensarla como una carrera por la gobernanza digital. En algún momento hicimos una propuesta además bastante radical que tuvo muchos comentarios, pero de la que estamos muy contentos y es que había un símil entre el imperialismo, como lo entendimos en su momento, y una suerte de imperialismo digital, ¿no? Y hay muchos nexos, de hecho, entre cómo se piensa, por ejemplo, el trabajo en teoría marxista y cómo se piensa el dato hoy en día. Hoy casi que nuestros datos son como nuestro valor, y es a partir de lo cual pues las empresas están generando plusvalía. Muchas de ellas ya ni siquiera tienen esquemas, y siempre hablamos del caso de Starbucks, ¿no? Yo ya no voy a Starbucks a tomar café y Starbucks ya no vende café, Starbucks ahora vende datos. Y por eso yo pongo el ejemplo en mis clases y los estudiantes se entran en pánico. Usted entra a un Starbucks y nunca lo van a sacar por no haber comprado un café, porque pues usted ya le está dando los datos al Starbucks, está perfecto. Em, entonces ahí hay unos intereses en juego y hay fenómenos que a nosotros nos llaman mucho la atención, como los monopolios digitales, las grandes compañías tecnológicas, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que explican al mismo tiempo, o hay un correlato político y regulatorio, porque las políticas de regulación de los Estados Unidos son políticas más laxas, que favorecen la recolección y el tratamiento de datos. Hay intereses como el control de contenidos en el caso de China y por qué eso nos explica por qué la regulación en China está más enfocada en permitir que el Estado intervenga las plataformas digitales. Puede haber también un interés en proteger los datos y en proteger los derechos del consumidor y nos explica por qué la política en la Unión Europea es hacerlo de esa manera. Y la pregunta que uno se tiene que hacer detrás es, bueno, ¿cuál es el interés que tienen los países latinoamericanos en regular de una u otra forma sus grandes políticas de protección o de tratamiento de datos, en el caso, por ejemplo, de los datos? Y acá hay unas oportunidades muy interesantes, porque dentro de esos grandes esquemas de expansionismo que tienen las potencias en temas de gobernanza digital, pues se enmarca también la posibilidad de los países en vía de desarrollo, del sur global de forma más general, de pegarse a iniciativas que pueden terminar siendo favorables. Ayer escuchamos un poco el caso de Costa Rica y cómo la llegada de Intel de alguna manera potenció el desarrollo de ciertas plataformas tecnológicas. Pues tenemos ahora el Belt and Road de China también ofreciendo oportunidades de desarrollo de infraestructura tecnológica muy interesantes.
O por ejemplo, es el caso también en Colombia, la Unión Europea ya desplegó también un plan paralelo, que es el Global Gateway, más de 300 billones de euros en juego para potenciar inversiones en tecnologías alternativas, en infraestructura sostenible, y ya en Colombia se está haciendo, sé que es el caso en otros países de América Latina, algún uso estratégico de esa plataforma para tomar recursos y, por ejemplo, invertirlos en mayor conectividad, en desarrollar capacidades para prestar servicios digitales, etcétera, etcétera. Y hay asimismo oportunidades muy interesantes de que estos estados de América Latina, por ejemplo, se conviertan en hubs tecnológicos, se conviertan en lugares donde se pueden aprovechar las oportunidades de outsourcing, que cada vez son más comunes, con empresas que quieren bajar sus costos operativos y quieren contratar mano de obra barata, digámoslo, pues como es. Entonces contratan en estas jurisdicciones. Y eso pues ofrece oportunidades interesantes, por ejemplo, de transferencia tecnológica, de crear cada vez más servicios basados en conocimiento, no sin descuidar que tiene unos retos también de protección de derechos laborales, protección de derechos humanos, etcétera, que son importantes. Em, y voy a dejar un segundo punto porque, digamos, creo que podemos ir y volver sobre los temas. Tengo como 5 líneas que nos parecen interesantes, pero solo voy a mencionar otra y es eh, cómo este nuevo esquema regulatorio ofrece, si no solo retos, sino también oportunidades de generación de valor para los estados del sur global. Específicamente porque los costos de desarrollar una gran plataforma de comercio digital son marginales al lado de los costos que antes implicaba desarrollar un modelo productivo, por ejemplo, en una industria extractiva. Yo ya no tengo que comprar miles de millones de dólares en maquinaria, en capacitación, en costos operativos, sino que simplemente hoy puedo invertir, por ejemplo, en formación, en educación de estos servicios, en más inversión para las profesiones STEM, y de esa manera desarrollar más mercados locales para prestar servicios de esa naturaleza y para empezar a exportar. Servicios tecnológicos. Y es un poco lo que se está haciendo, al menos en Colombia, con instrumentos como créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene interés en promover ese tipo de iniciativas en países en vía de desarrollo. Entonces, sin duda, es un espacio de estudio muy interesante que nos permite además combinar categorías de análisis muy teóricas, muy críticas, con unas realidades también con impactos muy prácticos y con la posibilidad, y lo hablábamos también ayer, de hablar con formuladores de política pública y poner sobre la mesa estos temas que pues sin duda tienen y seguirán teniendo un impacto grande en las economías de la región. Entonces lo dejo ahí por ahora, Ignacio, y de pronto retomamos sobre otras ideas más adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Em, bueno, ahora por turnos, sí me toca a mí, pero también quería abordar o comentar muy sucintamente y tomarme de algunos elementos que han abordado ambos presentadores para precisamente abrir el conversatorio entre nosotros mismos y también entre los presentes en la sala. Me gustó mucho oír por parte de Manuel al principio cuando habla un poco de la historia cuando nace Internet y que finalmente Internet es hoy el espacio o el ciberespacio donde puede ocurrir el comercio digital. Y Juan Pablo se refiere también a que la economía digital significa quizás una oportunidad específicamente para los países del sur global en esta carrera por la gobernanza digital. Y precisamente estoy muy de acuerdo con ambos y quisiera simplemente abordar un poco más en la investigación que estamos haciendo en el instituto, específicamente referido a gobernanza digital y gobernanza de Internet y los vínculos de estos principios con el comercio digital. Me parece muy relevante, en primer lugar, poder vincular y establecer claramente cuáles son los vínculos, o al menos empezar a elucubrar cuáles son los vínculos entre el comercio electrónico, el comercio digital y los principios de gobernanza de Internet que están detrás y que hoy día están discutiendo multisectorialmente todas las partes interesadas en distintos foros internacionales, desde Naciones Unidas, que ya viene a ser como la máxima organización o quizás la más famosa, quizás la más importante, pero también hay otras específicas en que participan multisectorialmente distintos actores y que están estableciendo los principios de gobernanza digital. Y claramente ello va a tener un impacto en el comercio. A este respecto,
las mismas Naciones Unidas, como su órgano especializado, que es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está hablando incluso de un nuevo contrato social a propósito de la conformación y el desarrollo que ha significado Internet actualmente. Si estamos hablando de conceptos tan fundamentales como contrato social entre una tecnología digital, como es Internet o la red de redes, con la ciudadanía, claramente ello va a tener un impacto, impactos interseccionales y, por cierto, en el comercio. Y por ello, las ventajas del Internet para el comercio digital no dependen solamente de renovar una moratoria en la imposición de los aranceles o de establecer medidas conformes, por ejemplo, en el libre flujo de datos, sino que depende de una serie de variables del Internet que dependen también de regulaciones locales. Esto es, por ejemplo, el flujo de los datos, la protección de los datos personales, el cifrado, los derechos humanos digitales, la neutralidad de la red o el abuso en el DNS o su consagración jurídica, que son los llamados delitos informáticos. Todos estos temas son discutidos en los espacios de gobernanza de Internet y tienen un impacto en el desarrollo del comercio. Asimismo, todas estas variables que son discutidas, que tienen un desarrollo en la regulación local, requieren de interoperabilidad o armonización para que podamos tener una economía digital fluida. Y por ello, Manuel, se refería específicamente a evitar esa fragmentación de las economías digitales. Y por ello, quizás lo que habría que estudiar o tratar de establecer estos nuevos principios es entender que el comercio digital está pasando en un espacio que no es el físico. Y por ello tratar de redefinir o revisitar estos típicos conceptos que a los que uno acude, como la facilitación de comercio. Por cierto, existe la facilitación de comercio electrónico, hay acuerdos de facilitación de comercio electrónico, pero a mi juicio, esto es una opinión eminentemente personal, siguen estando en aduanas. Y no se está pensando en el ciberespacio, que es específicamente donde ocurren las transacciones electrónicas y donde fluyen esos datos que son el comercio digital. Y por ello, quizá esa facilitación de comercio redefinida o revisitada precisamente nos trae al concepto de fragmentación de Internet y fragmentación de la economía digital, como dos conceptos interrelacionados y que se impactan mutuamente. Una economía digital fragmentada fragmenta Internet como recurso global e Internet fragmentado fragmentará la economía digital, por cierto. Y eso lo podemos ver en distintas mediciones y que nos pueden dar cuenta de que quizás esa redefinición de conceptos es necesaria porque si antes evaluábamos las políticas comerciales, su nivel de apertura o su nivel de proteccionismo, estudiando las leyes de seguridad nacional, los aranceles u otros, hoy día precisamente se estudia la apertura o proteccionismo de las políticas comerciales digitales con una serie de indicadores. Por cierto, la imposición de aranceles, quizás ese ya es el primero, pero una serie de otros elementos que tienen que ver con la gobernanza digital. Por ejemplo, la seguridad digital, la soberanía digital, la regulación de contenidos, que uno podría decir en principio ello no es algo comercial. Estoy regulando contenidos por consideraciones morales, por consideraciones de derecho civil, quizás, pero ello tiene un impacto en la apertura o proteccionismo que mi política comercial digital tiene como país. Y lo establecen las mediciones de Naciones Unidas o la medición global que está haciendo CEPAL hoy día y que ya lleva aproximadamente un 70% de avance. Se acaba de publicar la segunda parte de esta serie de indicadores y un índice de apertura de política comercial digital. Precisamente ellos evalúan no solo los aranceles, no solo los datos, están viendo cómo ese país se vincula con la gobernanza digital. Regula contenidos, tiene un Internet abierto, tiene un Internet libre, entre otros. Y por ello, en atención a esos indicadores de la CEPAL, de Naciones Unidas en general y de las consideraciones iniciales que les comentaba sobre la gobernanza digital, por ello no nos debería sorprender y quizás algo es poco conocido que la misma OMC es un miembro que tiene el estatus de observador en la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números o la ICANN con sede en Estados Unidos y que es una de las más importantes o si no la institución más importante en materia de gobernanza digital. La OMC es observadora de este proceso, es observadora del el Comité Asesor Gubernamental específicamente de ICANN.
Entonces ahí es cuando yo al menos me pregunto, intento en general a los estudiantes interesados en comercio digital hacerse la pregunta, ¿por qué una organización que históricamente se ha dicho somos únicamente comercio, vemos comercio, está presente en las discusiones de Internet global, está presente en esta institución que coordina los recursos críticos de Internet, que son los nombres de dominio y las direcciones IP? Y nuevamente son temas que parecen totalmente alejados del comercio, pero que probablemente tengan una relación intrínseca, un impacto mutuo y que llevan a esta fragmentación de Internet y de economía digital, o contrario, evitar la fragmentación de Internet va a evitar la fragmentación de la economía digital y permitir entonces un mercado digital global y abierto y fluido finalmente. Entonces, ahí lo dejo solamente con la discusión de gobernanza digital por mi parte. Quisiera saber si hay comentarios o preguntas para alguno de los panelistas, o aportar una opinión o comentario personal incluso para poder discutir con la sala y nosotros. Muchas gracias. Son temas sumamente interesantes y yo quería plantear una pregunta a los tres expositores con respecto a, digamos, un poco el curso a seguir en el marco internacional multilateral, si acaso, en cuanto a política comercial o política de datos, tomando en cuenta, digamos, los paradigmas que están en juego. Creo que el profesor Gómez había mencionado muy bien, digamos, por una parte existe un enfoque tal vez más cercano al tema de protección de derechos humanos, protección de privacidad, que es un tanto el enfoque europeo. Hay un enfoque más orientado al tema de mercado, que probablemente sea el enfoque más alineado con los Estados Unidos. Y hay un enfoque en el cual, digamos, se prevé una suerte de participación más profunda del Estado en cuanto al manejo de la data, ¿no? Que es un poco el enfoque de China. Ahora, el profesor Quinimil decía que en América Latina o en muchos países en desarrollo a veces nos toca ser solamente tomadores o takers, y me pregunto si es que acaso deberíamos resignarnos a esa situación o si es que acaso más bien, por el contrario, dado el boom y dado el crecimiento de esta área, los países de América Latina y los países en desarrollo en general no deberían más bien tener una postura más proactiva y tratar de influir en estos aspectos regulatorios, particularmente si no se tiene, digamos, establecido un paradigma universal, digámoslo así, ¿no? Gracias. Em, ¿Quieren abordar esa pregunta enseguida o recolectamos más? ¿Todo abierto? Y cerramos. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario de nuestro distinguido público? Bien. Entonces, dejo, profesores, ¿quieren abordar la pregunta sí, sobre datos? A ver, Fernando, el Perú tiene el CTPPP y paradójicamente Estados Unidos se fue del TPP y por eso se creó eso. Y en realidad nuestro piso es eso, y es básicamente el modelo norteamericano. O sea, fíjate que acá podemos pensar, inclusive yo creo que no se sabe, en la parte doméstica y nacional no saben que ese es nuestro espacio de movernos. Quisiera decir dos cositas rápidas antes de pasar. Tengamos en cuenta el tiempo, cómo se está moviendo todo esto. Vino gente de Microsoft el martes y nos dijo, miren, la imprenta fue la Edad Media, ¿no? Y pegamos el salto a Internet en 1995. Y él me decía, los Windows, ¿cada cuánto salían? Las versiones, cada 3, 4 años. Me dice, ¿cuánto pasó entre blockchain, inteligencia artificial? Creo que menos de 10 años. Y en inteligencia artificial, hace 2 días salió uno y me dice, en el mercado tenemos 162 productos vinculados con inteligencia artificial. El problema es que vamos a una velocidad que no podemos seguir. Entonces, yo creo que esto es una iniciativa o planteo en voz alta, es cómo aprovechamos el programa Cátedra para seguir esta velocidad que es inexorable. Y justo hablaba y decían, bueno, en Estados Unidos, ¿en qué están? En ambientes de cooperación entre empresa y universidad para startups. Y yo le dije, pero no sé, yo lo que tengo que hacer es seguir, ir
a los pilares de todo esto y aprender. O sea que me tengo que ir a buscar, no una universidad uno, sino que me tengo que buscar una universidad que más o menos me consolide lo que está pasando en tecnología. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho el tema de tecnología y derecho en todas nuestras universidades porque no podemos seguir no podemos seguir el ritmo y nos guste o no, nos va a tocar, por más que digamos, hay que ver algo defensivo, nos va a tocar de manera brutal. Entonces, yo lo que sugiero es, como ya nos podemos mover en bloque regional, es tratar de empezar a tratar de ver todos estos temas que son muchísimo más medulares y que en otros lados ya lo dan por hecho, ¿no? O sea, hay temas que vamos atrás y si no corremos, nos quedamos atrás. Gracias. Sí, rápidamente, gracias por la pregunta. Yo creo que esa es la gran pregunta que también nosotros tenemos y es cuál es el rol que le depara a los estados de América Latina, del sur global, si es ser solo tomadores o cómo pueden llegar a proponer. Como nosotros lo hemos visto y creo que es la propuesta que hemos hecho con René también, es que los estados latinoamericanos tienen dos alternativas radicalmente opuestas. La primera es sumarse al multilateralismo y tratar de hacer algo desde ahí, que es un lugar donde pueden llegar a tener más influencia. Y la segunda sería apartarse radicalmente de eso y tratar de hacer esquemas o bien regionales o bien nacionales para regular esos temas. La gran dificultad que tenemos es que en el estado de cosas de la infraestructura tecnológica como la tenemos hoy, no tenemos la capacidad instalada para hacer un rompimiento radical con la economía que viene de China, que viene de Estados Unidos, que viene de Europa. Y por lo tanto, pues no tenemos poder de negociación, lo digo también desde la perspectiva práctica, teniendo el privilegio de asesorar al gobierno colombiano en esos temas, de sentarnos a una negociación y decir que vamos a oponernos a un estándar simplemente porque lo queremos. Entonces yo creo que esas son las grandes dificultades, rescato, y creo que es lo que estamos haciendo también en Colombia, de lo que decía el profesor Manuel, que podemos promover, por un lado, tratar de influenciar las discusiones con estándares novedosos. Y aquí Ignacio siempre da el ejemplo de cómo Chile fue el primero en regular la neutralidad de la red y también lo incluyó en algunos acuerdos. Creo que CPTPP, DEPA y algunas iniciativas son interesantes como no solo tomadores, sino propositores. El TEMEC, exactamente. Entonces podemos influenciar de alguna manera la formulación desde ese ángulo. Y creo que lo otro que podemos hacer es hacer esquemas de atracción de inversión fuertes para que inversionistas estratégicos, y hemos visto el caso de Tesla en México, puedan llegar y generar transferencia de tecnología y eventualmente un hub de tecnología que pueda ser interesante. Creo que ha sido ya el caso en Irlanda y en otros países, y sin duda acá también podría ser el caso. No me extiendo más porque la misma cátedra de Colombia tiene que hacer una presentación, pero les agradezco nuevamente por el espacio. Gracias. Muchas gracias, profesores, por las respuestas y